Hay una realidad siempre que me deja perplejo, y es la realidad de que yo no puedo vivir la vida que Dios demanda, pero Cristo vivió esa vida por mí. Y esa santidad de Cristo, esa santidad plena, esa santidad completa, es la que ahora permite que yo sea justificado. Sí. La justicia de Cristo, la perfecta justicia de Cristo, es nuestra por la fe. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Pues estamos ya en la segunda semana de diciembre y la Navidad se está acercando con rapidez. La semana pasada hablamos de la redención prometida y esta semana estamos hablando de la redención cumplida. Vamos a examinar cómo Dios, por medio de su Hijo, llevó a cabo esta redención que prometió. Y mi hermano, lo que Dios promete, siempre lo cumple. Hoy vamos a sumergirnos en un tema crucial y muy interesante: la redención a través de la vida y el ministerio de Jesús. Ayer hablamos sobre la redención cumplida en su nacimiento, pero hoy vamos a explorar cómo Dios cumplió nuestra redención a través de cada paso que Jesús dio en su vida y ministerio. Para esto me acompaña un hermano muy querido, el pastor Uziel Abreu, y juntos vamos a examinar la importancia de la obediencia activa de Cristo y cómo su vida perfecta y su ministerio ejemplar nos ofrecen una esperanza que es, francamente inquebrantable. Juntos vamos a comprender más profundamente ese papel de Jesús como el siervo sufriente y el cumplimiento de las profecías. Si tienes una Biblia, busca Mateo 5:17 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Ayer estuvimos hablando acerca de la redención cumplida en el nacimiento de Jesús. Toda la semana pasada estuvimos hablando acerca de la promesa de la redención, pero esta semana estamos hablando de el cumplimiento de la redención, o sea, la redención cumplida. Y en el nacimiento de Cristo vimos ayer que Dios estaba cumpliendo muchas promesas, profecías, pacto cumplido en esa llegada del Mesías al mundo. Hoy vamos a continuar hablando acerca de este tema muy importante, pero el tema de hoy es la redención en el ministerio y la vida de Jesús. En otras palabras, ¿cómo es que Dios cumplió su redención a través de la vida y el ministerio de Jesús? Y para hablar de este tema, tengo conmigo a un hermano muy querido, muy apreciado aquí en El Faro, el pastor Uziel Abreu. Bienvenido al Faro de Redención, Uziel. Gracias, Dani. Es un honor siempre y es un gran placer llevar la luz de Cristo a toda Cuba y para todo el mundo. Amén, amén. Y los que son parte de la comunidad de WhatsApp conocen a Uziel muy bien como uno de los que más preguntas contesta y en sí el que maneja esa página o esa comunidad de preguntas y respuestas en WhatsApp. Así que ya saben quién es y ha estado muchas veces en El Faro. Así que, Uziel, vamos a hablar de este tema, el ministerio de Jesús. Y yo te voy a poner la pregunta de esta manera: ¿qué papel tiene la vida y el ministerio de Jesús en la redención? Eso es una pregunta hermosa, hermosísima, y es crucial a mi entender este punto, Dani, porque sabes, es un punto que ha sido quizás un poco vetado, no digo con todo conocimiento de causa,
pero lamentablemente ha sido vetado en la iglesia. Por ejemplo, nosotros siempre que escuchamos sermones y sobre la redención, casi siempre lo que escuchamos es a los pastores hacer énfasis en la muerte y hacer énfasis en la resurrección de Cristo. Sí. Pero casi nunca, para abordar el tema de la redención, se toca el tema de la vida y ministerio de Jesús. Y hay dos elementos para mí que son cruciales en cuanto al aspecto de la vida y el ministerio de Jesús. El primero de ellos es la obediencia activa de Cristo en un papel fundamental para nuestra redención. O sea, dicho de otra manera, Jesús vivió la vida que no pudimos vivir. Sí. Pero además de eso, en cuanto al ministerio, el modelo que Jesús ha legado para que sus discípulos entonces sigan sus pasos y sirvan de la misma manera al mundo entero, haciéndose entonces siervos del mundo. Así que, bueno, la primera cosa que mencionaste es en realidad el tema de lo que estamos hablando ahora, porque creo que ambas cosas son súper importantes, por supuesto. La vida de Cristo en su obediencia activa, o sea, cumpliendo ese pacto de obras que Adán no pudo cumplir, ¿verdad? Llevando eso a cabo. Pero entonces lo otro es Cristo como ejemplo. Y es verdad, muchas veces no pensamos en Cristo tanto ya como un ejemplo porque estamos enfatizando la salvación por gracia y no por obras y como que le quitamos a veces la importancia a imitar a Cristo, la imitación de Cristo, ¿verdad? Exactamente. Pero vamos a enfocarnos en la primera parte. Jesucristo en su obediencia activa. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de obediencia activa? Ok, tratando de ubicar el tema y haciendo una pequeña teología bíblica, tenemos que partir de la realidad que desde el principio del tiempo, cuando Dios estaba junto a Adán en el jardín de Edén, Dios demandó de Adán una obediencia. Obediencia que después sabemos por la caída, Adán no pudo cumplir. Y además de eso, podemos hacer un paseo por todos los pactos, desde partiendo del pacto adámico que ya hablamos, también el pacto noético, el pacto abrahámico, el mosaico, el davídico. Nunca el hombre pudo cumplir con esa obediencia que desde el principio Dios demandó. Las personas dicen, bueno, es que Adán no tenía conocimiento del bien y del mal. Bueno, tenía, porque Dios le dijo, de todo esto puedes comer y de esto específicamente no puedes comer porque si de él comes morirás. Entonces tenemos que partir de la realidad de que Adán estaba completamente posibilitado de ser obediente. Claro. Mas no lo fue. Y esa obediencia, si estuviese cumplida por el hombre no necesitaría de redención. Pero como Adán no fue obediente, ahora necesitamos de redención. Y como no somos obedientes, tampoco nosotros no podemos pagar por nosotros mismos. Claro. ¿A quién se necesita entonces? A un hombre que fue completamente obediente. Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es. Y de eso se trata este tema. La obediencia activa de Jesús es Jesús cumpliendo, haciendo lo que Adán no pudo hacer, lo que nosotros no podemos hacer. ¿Hay algunos versículos que apuntan a eso? Hay muchos versículos. El que acabo de citarte para hablar de Pablo en la carta a los Filipenses, en Filipenses 2 específicamente, aborda la realidad de nosotros necesitamos la obediencia activa de Cristo, porque Pablo dice que él, primero, que nosotros debiéramos tener esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús, o sea que debemos imitarlo. ¿Imitarlo en qué? Y después entonces él pone la realidad de la kenosis de Cristo, de cómo Cristo se humanó, se encarnó, se hizo hombre. Recientemente ahora vamos a entrar en la celebración, si no lo estamos celebrando ya, de Navidad, de la encarnación de Cristo. Y Pablo entonces dice, y no solo eso, sino que se hizo obediente para sufrir la muerte y muerte de cruz. Entonces, a mí hay una realidad siempre que me deja perplejo, y es la realidad de que yo no puedo vivir la vida que Dios demanda, pero Cristo vivió esa vida por mí. Y esa santidad de Cristo, esa santidad plena, esa santidad completa, es la que ahora permite que yo sea justificado. Sí. La justicia de Cristo, la perfecta justicia de Cristo, es nuestra por la fe. Eso es lo que significa justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nosotros no somos justificados por nuestra obediencia perfecta, sino por la obediencia perfecta de Cristo. Yo pienso en Mateo 5:17, Uziel, que dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley
y a los profetas. No, he venido para poner fin, sino para cumplir. Viene a cumplir la ley. Y es un texto precioso. Claro. Es un texto precioso porque en ese texto tenemos toda la seguridad que la ley ha sido cumplida por nosotros. Pero también, Dani, me abraza el corazón ahora otra realidad que es también una bendición tremenda, que en la obediencia de Cristo no solo nosotros podemos llenarnos de gozo porque tenemos esa santidad cumplida en Él, sino que también esa obediencia de Cristo, hoy a través ahora del Espíritu Santo, es imputada en nuestro corazón y nos da toda la capacidad de vivir en santidad. Así es, así es. Por la gracia, por la obra del Espíritu Santo. Porque eso es algo de lo que vamos a hablar de eso en el jueves. Vamos a hablar acerca del rol del Espíritu Santo en esta obra de la redención. Él es el que aplica la redención a nuestros corazones, ¿verdad? A nuestra vida, y el que nos da el poder para vivir de una manera que agrada a Dios. Así es. Pero estaba pensando en otro, en Gálatas, donde dice que es una justicia que no es nuestra, no es por obras de la ley, sino es el Espíritu. Dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice, tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es esa misma fe que nos salva, esa misma gracia que Dios opera en nuestros corazones para acercarnos y atraernos a Cristo. Es esa misma gracia que, obrando por la fe, nos ayuda a vivir una vida que agrada a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Amén. Bueno, Uziel, vamos a seguir hablando de este tema. Sí, es que es Cristo. Yo creo que ese va a ser el tema de toda mi vida, Uziel. No sé tú, pero es Cristo. No sé. Yo estoy en la misma página que tú. Oye, es Cristo. Si voy al cielo, es Cristo. Si hago algo bueno en esta vida, es Cristo. Si me ven a hacer algo malo, ese soy yo. Pero lo bueno, todo lo bueno, es Cristo, ¿verdad? Ahora, otro detalle de esta obediencia de Cristo es que en el ministerio de Cristo, Él estaba cumpliendo profecías, estaba cumpliendo cosas que el Señor dijo que el Mesías iba a hacer. Por ejemplo, cuando Él se para en la sinagoga para leer ese pasaje de Isaías, ahí vemos esa promesa del cumplimiento de ciertas promesas. Eso está en Lucas capítulo 4, 16 al 21. Dice, Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y, abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Amén. Ahora, dime, Uziel, me imagino la cara de la gente mirando al Señor. ¿Cómo que se ha cumplido? Sí, sí. Pero otra vez, vamos a hablar ahora de este tema de la obediencia de Cristo en cumplir también estas promesas. ¿Cómo vemos a Jesús cumpliendo esta profecía y cumpliendo estas promesas del pacto en su vida? Bueno, una de las cosas que a mí también me asombra del ministerio de Cristo en cuanto a la obediencia activa es que el Salvador que el pueblo de Israel esperaba no fue precisamente el que Cristo les brindó. Y fue por obediencia al plan redentor. Israel esperaba un Salvador al estilo de David, que llegara montado en su caballo, rodeado de los ejércitos y sacara al imperio romano. Sí. Pero por obediencia al plan redentor, por obediencia a lo que ellos ya habían planificado. Y tú citaste a Isaías, bueno, más bien a Cristo leyendo a Isaías en el templo. Cristo vino como el siervo sufriente. Sí. Isaías
hace una enmarcación muy profunda en cuanto a que el Redentor iba a venir, ese pequeño retoño, como el siervo sufriente. Y en obediencia al plan redentor, precisamente así fue como se presentó Cristo, como el siervo sufriente. Muchos en Israel dijeron, este es el Salvador que no nos cuadra, no queremos esto. Pero Cristo, por obediencia, no entendieron que Cristo necesitaba vivir una vida santa y necesitaba después morir en la cruz del Calvario para levantarse al tercer día para garantía de nuestra vida eterna. Sí. Entonces, el siervo sufriente como que no les gustaba, pero Cristo, por obediencia, fue ese siervo sufriente. Sí, otra vez, ese siervo que viene a hacer la voluntad de su Padre, no la voluntad de Israel, no la voluntad mía. Y creo que eso es muy importante, no solo en el contexto bíblico histórico, sino en lo práctico, en nuestra vida. Saber que lo que Dios hace no es para nuestra conveniencia, no es para satisfacer nuestros deseos, sino para cumplir sus planes perfectos desde la eternidad para nosotros. Y exactamente, Dani, por eso no es siempre por lo eso que, es que lo a mí que uno nosotros de los queremos. llamados de Cristo, claro, y por eso es que a mí uno de los principales llamados éticos de Cristo, que siempre me deja sin palabras y que yo anhelo siempre poder cumplir y ser obediente como Él lo fue, es niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. ¿Y por qué es tan Cristo, difícil eso? Yo creo que sin la capacidad, sin Cristo en la vida, es completamente imposible. Pero es difícil por nuestro corazón egoísta y por nuestro pecado, porque nuestro pecado nos inclina a no ser obedientes como Cristo lo fue. Tú sabes, si nosotros tuviéramos que orar en Getsemaní, fuera muy complejo. Yo creo que nuestra oración sería insistir, Padre, haz mi voluntad. Pero Cristo no hizo eso. Di eso otra vez. Cristo dijo, yo voy a ser obediente. Y mira, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Eso es obediencia activa. Eso es obediencia para justificación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y nuestra redención entonces viene a raíz de esa obediencia de Cristo. Otra vez, esto es tan importante que entendamos que nosotros no somos salvos por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Cristo. Nosotros somos salvos no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Nosotros somos santos no por nuestra propia santidad o nuestro propio desempeño para separarnos del pecado y separarnos del mundo, sino por la santidad que Cristo produce en nosotros. Es siempre la obra de Cristo. Ahora, como dijiste, eso posibilita que nosotros ahora vivamos en esta vida por medio del Espíritu de Dios, por medio de su gracia, vidas que agradan a Él. Ese es el nuevo nacimiento, ese es el nuevo corazón, pero todo viene porque Cristo obedeció primero, porque Cristo cumplió. Exactamente. A veces nosotros no tenemos idea de lo necesario, lo imprescindible que era eso para el plan de redención. De hecho, sin eso no podía haber plan redentor. No. Si tomamos, por ejemplo, la imagen de que tenemos nosotros desde el Antiguo Testamento, de las características que tenían los corderos para ser sacrificados. ¿Cómo eran esos corderos? Sin mancha. Y cuando vemos las características de esos corderos, sin mancha, inmaculados, perfectos, completamente sin defecto alguno. Ni un defecto. Y eran muy cuidados esos corderos porque eran la tipología, o sea, el tipo de Cristo. Estaban apuntando a Cristo desde el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros podemos ver esos corderos y sus características, entendemos que es imprescindible la obediencia activa de Cristo, la vida santa de Cristo. Cristo es el Cordero de Dios y el único, como dijo Juan, que podía quitar el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque presentó una vida completamente santa, perfecta, el inmaculado, el completamente santo, el sin pecado, el único que podía pagar por el pecado. Ningún hombre puede pagar por sí mismo porque estamos manchados de pecado. Claro, pero Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo iba a ir a ese punto, me alegro que tú llegaste primero, porque eso es la obediencia activa de Cristo, lo prepara para ser ese Cordero. Y otra vez, volviendo, ¿te acuerdas que empezamos con Adán y Eva? Con Adán sí, como nuestro representante en el Edén, fracasó. Y eso trajo muerte, trajo condenación, trajo corrupción, trajo tristeza. Todo lo que viene a este mundo que es difícil, que es duro, que es triste, lamentable, viene a través de la desobediencia de ese hombre, de Adán.
y nosotros en Él, porque Él era nuestro representante. Pero ahora Cristo viene y es El postrer Adán. el postrer Adán, es el segundo Adán. Él ahora es nuestro representante también. Todos los que estamos en Cristo recibimos los beneficios de ese pacto cumplido. Ese pacto cumplido a través de la obediencia activa de Jesús. Eso es lo que Dios aplica a nosotros ahora por medio de la gracia, por medio de la fe. Y lo necesitamos, ¿no es cierto? Yo necesito eso. Es muy cierto. Te decía, Dani, que esas dos palabras que acabas de decir son la muestra clarísima de la necesidad que tenemos de la obediencia de Cristo. Tú dijiste el nuevo pacto, el pacto cumplido. Y ahí está de nuevo la obediencia de Cristo. Tenemos muchos pactos antes del nuevo pacto. Claro. Y fueron necesarios, pero fueron incumplidos. Sí. El hombre no pudo cumplir con ellos. No. Por eso se hizo necesario el nuevo pacto. Y el nuevo pacto descansa sobre el fundamento de la obediencia, de la vida santa de Cristo. Sí. Y para que nadie se confunda. Por eso él pudo después pagar. Sí. Iba a decir, Uziel, para que nadie se confunda, ¿ok? Este nuevo pacto, podemos resumirlo en esta frase. Es el pacto de la gracia. El pacto de la gracia. Y de hecho, nosotros creemos que el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, todos eran parte del pacto de la gracia. Pero el nuevo pacto ahora viene y cumple perfectamente el propósito del pacto de la gracia. Porque no es el hombre el que lo lleva a cabo, sino Dios a través de su Hijo. Y por eso es que nos gozamos, por eso es que podemos descansar, por eso es que tenemos paz a través de este pacto, porque es Él. Él es el que lo logró. Y nosotros ahora descansamos en eso y tenemos todas las bendiciones y todo el poder y la autoridad que vienen a través de ese pacto por medio del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Wow. Así es, así es. Para mí la muerte de Cristo es muy relevante, pero yo siempre cuando enseño en la iglesia le digo, hermanos, abran los ojos y observen bien, porque el principio del ofertorio de Cristo no comenzó con su muerte, comenzó con su nacimiento y continuó con su vida preparada. La vida de Cristo es el principio del ofertorio. O sea, Cristo está mostrando su vida. Es como el perfume que va a dar olor grato al sacrificio de Cristo después en la cruz del Calvario. O sea, Cristo tiene su vida presentada ante el Padre y diciendo, mi vida me cualifica completamente, me hace calificado para entregarme por mi pueblo. Yo soy completamente capaz de entregarme por mi pueblo, y no solo eso, sino que en mí mismo está la calificación. Yo soy santo completamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, mi hermano, eso es glorioso. Y por eso decimos, y vamos a concluir con esto, si no nos miramos a nosotros mismos, miramos a Cristo. Nuestra esperanza no está en nuestra habilidad de cumplir la ley, ni en nuestro desempeño. Nuestra esperanza está firme en lo que Cristo ha hecho al vivir esta vida perfecta, al ser el sacrificio perfecto. Él se ofrece por nosotros una vez y por siempre y nos salva, nos redime, nos compra con su preciosa sangre. Y esa sangre es preciosa porque es la sangre de una vida perfecta, obediente a Dios, la vida de Cristo. Esa es tu esperanza, mi hermano. Si eres creyente, descansa en eso. Y si todavía no has puesto tu fe en Cristo, hoy pon toda tu fe en Él, que ya cumplió todo por ti. Cree en Él. Recibe el perdón de pecados, recibe la vida eterna, recibe un corazón nuevo y recibe también por medio de esa fe ese Espíritu Santo que transforma tu corazón para hacerte conforme a la imagen del Hijo amado de Dios. Créelo. Amén. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, al escuchar estas palabras, te invito a que reflexiones por un momento sobre la esencia de tu fe. No se trata de nuestras propias fuerzas ni de nuestros méritos, sino de la perfecta obediencia y el sacrificio de Cristo. Fue Jesús
el que vivió la vida que nosotros no pudimos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos. A través de su vida y su ministerio, Jesús cumplió la ley, demostrando una obediencia activa que nos redime y nos justifica delante de Dios. Hoy te animo a poner toda tu fe en Él, a descansar en su obra perfecta y a recibir el perdón y la vida eterna que solo Él puede ofrecer. Cree en Cristo y vas a recibir su Espíritu Santo que te transforma el corazón y te hace conforme a su imagen. Esta es nuestra esperanza y es nuestra salvación. Oremos. Padre, hoy yo te doy gracias. Te doy gracias porque tú me has salvado por obras, pero no por mis obras, sino por las obras de Cristo. Yo te doy gracias porque en Él y a través de Él tenemos esperanza. Padre, gracias porque tú nos cubres, nos revistes de la justicia perfecta de Cristo. Señor, y hoy delante de ti somos perfectos. Estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Padre, te pido que nos ayudes a descansar en eso y a vivir vidas de gratitud, de obediencia, de amor al prójimo, de amor hacia ti. Señor, ahora no con la presión de ganar algo que no podemos ganar, sino con gratitud por lo que tenemos gratuitamente por medio de Cristo Jesús. Y te pido por aquel que todavía no ha creído, que hoy descanse en el Evangelio también. Oh Señor, que hoy pongan toda su fe en el que los amó y se entregó por ellos, Cristo Jesús. Es en su nombre que oramos. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Redención Cumplida. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.